En octubre de 1946, mientras Europa todavía intentaba entender el tamaño del horror que había vivido, un hombre del ejército estadounidense se preparaba para vivir el momento más importante y más oscuro de su vida. Se llamaba John Clarence Woods. No era un gran soldado, no era un brillante estratega, ni un héroe de guerra, pero iba a quedar grabado para siempre en los libros de historia por una razón muy específica. Sería el verdugo encargado de ejecutar a los jerarcas nazis condenados en los juicios de Nuremberg. Lo que casi nadie sabía era que aquel sargento, mediocre en todo lo demás, tenía una idea en mente: hacer que esos últimos minutos de los condenados fueran todo menos limpios. Su decisión convertiría una ejecución reglamentaria en una escena lenta, torpe y brutal. Quédate hasta el final, porque hoy en Crimen Oculto te voy a contar cómo fueron realmente las ejecuciones de Nuremberg, qué pasó en ese cadalso improvisado, y el detalle macabro que cambió la forma en que murieron algunos de los hombres más odiados del siglo XX. Y si te gusta este tipo de historias, donde la justicia y la venganza se confunden, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. En octubre de 1946, John Clarence Woods tenía motivos para sentirse satisfecho. Se había alistado en el ejército 3 años antes, pero su carrera había sido todo menos brillante. Apenas había progresado, hasta que en 1944 hizo una oferta que cambiaría su vida. Se presentó voluntario para ser el verdugo oficial en las ejecuciones ordenadas por las Fuerzas Armadas. Para conseguir el puesto, aseguró que ya tenía experiencia. Dijo que había ejecutado condenas a muerte en los estados de Texas y Oklahoma. Sonaba convincente, sonaba profesional. El problema es que era mentira. La última ejecución en esos lugares había ocurrido cuando él tenía apenas 12 años. En otras palabras, jamás había estado cerca de una horca real. Pero al ejército no pareció importarle. Nadie se tomó la molestia de verificar su historia. Woods consiguió el puesto, y a partir de ese momento, su carrera despegó. Llegó a ser ascendido al grado de sargento mayor, y con ese nuevo rango vino la noticia que lo marcaría para siempre. 12 jerarcas nazis habían sido condenados a muerte en los juicios de Nuremberg, y él sería el encargado de ejecutarlos. Woods entendía perfectamente lo que eso significaba. Sabía que su nombre quedaría ligado a uno de los procesos judiciales más importantes de la historia moderna, pero también veía aquella tarea como una oportunidad, la oportunidad de darle su merecido a quienes consideraba responsables del sufrimiento y la destrucción de la guerra. Y fue ahí cuando empezó a preparar su macabra sorpresa. Entre noviembre de 1945 y octubre de 1946, funcionó el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Su objetivo era juzgar a los principales representantes del Tercer Reich por crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Durante las audiencias, testigos, documentos y filmaciones expusieron el horror de los campos de concentración y exterminio ante el mundo. Frente a esas pruebas aplastantes, muchos de los comandantes nazis intentaron la misma estrategia: alegar ignorancia. Dijeron que las evidencias estaban manipuladas, que no sabían lo que pasaba en los campos, que solo obedecían órdenes. Pero la defensa era débil, casi insultante frente al nivel de destrucción que se había desatado bajo su mando. El tribunal no tuvo piedad. Finalmente se dictaron las sentencias. 12 de los acusados fueron condenados a morir en la horca. No todos llegarían vivos al cadalso. Uno de ellos, Hermann Göring, decidió escribir su propio final. La noche anterior a las ejecuciones, fue encontrado muerto en su celda tras ingerir una cápsula de cianuro. Hasta hoy, sigue siendo un misterio cómo obtuvo el veneno dentro de una prisión tan vigilada. Otro condenado, Martin Bormann, ya había muerto un año antes mientras intentaba escapar de los aliados, pero aún así fue sentenciado en ausencia. Con los nombres definidos, el 16 de octubre de 1946 se levantó un cadalso en el patio de la prisión de Nuremberg. El procedimiento estaría a cargo del ejército de Estados Unidos. Y al frente de todo,
ajustando la cuerda en el cuello de los condenados, estaría el sargento John Clarence Woods. El método elegido era el ahorcamiento por caída larga. En teoría, se trataba de una técnica rápida. Se calculaba la longitud de la cuerda según el peso del condenado, para que la caída produjera una fractura cervical instantánea. Una muerte rápida, sin estrangulamiento prolongado. Al menos, así era en los manuales. Woods, sin embargo, tenía otros planes. Como forma de castigo adicional, les asignó a los nazis sogas demasiado cortas. Eso significaba que en lugar de romperse el cuello al caer, muchos de ellos morirían lentamente, asfixiándose, colgando del lazo mientras el aire se les escapaba. El primero en subir al cadalso fue Joachim von Ribbentrop, el ministro de Relaciones Exteriores del Tercer Reich. Se le responsabilizaba, entre otras cosas, de las atrocidades cometidas en Dinamarca y en la Francia de Vichy, ya que los gobiernos de ocupación respondían a él. Durante el juicio, Ribbentrop intentó trasladar toda la responsabilidad a Hitler. Aseguró que las decisiones importantes no pasaban por sus manos, que él solo buscaba la paz internacional. Sin embargo, nunca renegó de su lealtad al Führer. De hecho, llegó a decir: incluso ahora que conozco toda la verdad de lo que sucedió, si Hitler apareciera en mi celda y me diera una orden, la cumpliría sin dudar. En sus últimos segundos, antes de que le colocaran la capucha, pronunció sus últimas palabras: Dios proteja a Alemania y cuide de mi alma. Deseo que mi país recupere la unidad y que, por el bien de la paz mundial, haya entendimiento entre el este y el oeste. Luego la trampilla se abrió. A continuación fue el turno de Wilhelm Keitel, comandante de las Fuerzas Armadas alemanas, frente al tribunal. Keitel admitió que sabía que las órdenes de Hitler eran ilegales, pero afirmó que estaba obligado a cumplirlas por el juramento de obediencia al Führer. Pidió ser ejecutado por un pelotón de fusilamiento, como un militar, pero su pedido fue rechazado. Sería ahorcado como criminal de guerra. Antes de morir, dijo: pido a Dios Todopoderoso que tenga piedad sobre los alemanes. Más de 2 millones de nuestros soldados marcharon a la muerte por su patria, y ahora me toca seguir su camino. La trampa del cadalso era demasiado pequeña para un hombre de su tamaño. Cuando la compuerta se abrió, Keitel cayó mal, golpeándose la cabeza con fuerza contra el borde antes de quedar colgando. Murió estrangulado, al mismo tiempo que se desangraba por la herida del impacto. Después vino Ernst Kaltenbrunner. Tu texto lo menciona como Bruna, un alto oficial de las SS, quien antes de morir se lamentó de que el Wehrmacht, el ejército alemán, hubiera sido comandado por hombres sin experiencia. Su comentario final no fue de arrepentimiento, sino de reproche. 7 minutos más tarde subió al cadalso Alfred Rosenberg, uno de los principales ideólogos del nazismo. Cuando le preguntaron si tenía últimas palabras, se limitó a responder un seco: no. En silencio fue ahorcado. Luego llegó Hans Frank, gobernador de Polonia durante la ocupación alemana. A diferencia de muchos otros, los testigos lo describen como el único que parecía realmente arrepentido y horrorizado por las imágenes de los campos de concentración mostradas durante el juicio. Él mismo había entregado sus 43 diarios personales al tribunal, documentos que serían clave para probar su responsabilidad y condenarlo. En el cadalso se mostró casi aliviado. Agradeció a sus captores por haberlo tratado con decencia y pidió a Dios misericordia para su alma antes de morir. Más tarde fue conducido Wilhelm Frick, ministro del Interior del régimen, hombre clave en la creación de las leyes raciales y en la maquinaria burocrática que sustentó el horror. Los guardias lo escoltaron hasta el patíbulo. De todos los condenados, quien se veía más nervioso era Wilhelm Frick. La última tanda de ejecutados estuvo compuesta por Julius Streicher, Alfred Jodl y Arthur Seyss-Inquart. La muerte más impactante fue la de Julius Streicher. No era un militar de campo ni había planificado directamente la solución final, pero el tribunal lo consideró pieza fundamental en la difusión del antisemitismo y el odio que hicieron posible el genocidio. Sus discursos y escritos allanaron el camino para el exterminio.
Mientras lo llevaban al cadalso, gritó un desafiante «Heil Hitler». Ya en la plataforma, maldijo a los judíos. Cuando el verdugo le bajó la capucha, alcanzó a decir: «Todos ustedes serán colgados por los bolcheviques». Sus últimas palabras fueron para su esposa: «Adele, mi querida esposa». La trampilla se abrió y Streicher quedó suspendido en el aire. Tal como Woods había calculado con sus cuerdas demasiado cortas, no murió de inmediato. Pataleó, se retorció, se asfixió lentamente. Tardó minutos en quedarse inmóvil. Cuando todo terminó, los cuerpos de los ejecutados fueron incinerados. Sus cenizas fueron arrojadas a un río. La decisión no fue casual. Los aliados no querían que existieran tumbas, mausoleos, ni lugares físicos que pudieran convertirse en puntos de peregrinación para futuros neonazis. No habría altares, no habría martirios, solo cenizas diluidas en el agua. Así concluyeron las ejecuciones de Nuremberg, uno de los capítulos más simbólicos del intento de hacer justicia tras el horror del Tercer Reich. Pero la figura de John Clarence Woods plantea una pregunta incómoda. ¿Cumplió simplemente una orden o transformó la justicia en venganza personal cuando manipuló las sogas para prolongar la agonía de los condenados? ¿Debió haber sido castigado por alterar el procedimiento y convertir una ejecución rápida en una muerte lenta y torpe? ¿O crees que, después de lo que esos hombres habían hecho, no merecían ninguna consideración? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos leerte. Y si te interesa seguir explorando los rincones más oscuros de la historia, no olvides suscribirte a Crimen Oculto y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.